no me miraba gorda, ¿ok? O no me miraba con sobrepeso, pero tampoco me miraba lo delgada que yo estaba. O sea, Ajá, el poder de mi mente me está jugando. engañando. Sí, Buenas noches, muchas bienvenidos a otro podcast de Alineados, un podcast donde entendemos que el humano es complicado y por eso queremos entender su mente, su conciencia y su comportamiento. Tenemos nuevo episodio todos los jueves a las 7. Mucha en el pasado hablamos sobre el yoga y los beneficios que tiene esta disciplina al complementar el resto de tus actividades. Y hoy realmente traemos un testimonio de lo que el yoga es capaz de hacer. Entonces para eso traemos una invitada muy especial que se llama Inés Quiroz. Entonces le vamos a dar un gran aplauso. Yeah. ¿Qué hola, tal, hola, hola, Inés? ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, ¿y usted cómo está? Muy emocionado usted, la verdad es de que muy intrigado por la historia que usted mencionó que me iba a contar, que nos iba a contar. Creo que Ujú. requiere mucha valentía poder hablar de la vida personal y los cambios que uno ha sufrido, requiere mucho valor. Entonces, la vez pasada estábamos hablando sobre los beneficios que tenía el yoga, tanto de sanación, tanto mental como física. Entonces, en restauración de buenos hábitos e incluso buenos pensamientos. Entonces, hoy traemos a Inés porque nos trae una historia de cómo el yoga transformó su cuerpo y su mente para bien, ¿va? Entonces, primero que nada, Inés, quiero que te presentes, ¿va? Y que nos des un contexto de qué vamos a hablar hoy, ¿va? Ya lo dijeron, pero mi nombre es Inés, tengo 23 años, soy practicante y maestra de yoga. Practico yoga hace 6 años Ya. y el año pasado tuve la oportunidad de pues, certificarme como maestra de yoga, es decir, que llevo un año dando clases de yoga. Yo paré siendo maestra de yoga porque pues para mí el yoga se ha significado una medicina. Ujú. He encontrado una terapia en esta disciplina y de alguna manera, pues obviamente me gustaría poder compartir esto en la medida que sea posible. ¿Dónde das clases de yoga, Inés? En este momento estoy dando privadas, Yeah. personales. Ujú. Bueno, entonces ahí vamos a dejar las redes sociales de Inés por si quieren clases privadas de la señorita. Sí, por favor, Va, va, contanos un poquito, bienvenidos. contanos un poquito, men, en qué crees que fue que mejoró tu vida al momento de introducir la práctica de yoga. ¿Por qué es que esto es tan importante para ti? Bueno, les voy a contar mis antecedentes, Con todo. porque, porque el yoga ha sido para mí, pues esta terapia, como lo mencioné. Cuando creo que todo empezó más o menos cuando yo tenía entre 11 y 12 años, ¿verdad? Pues empecé a desarrollar hábitos alimenticios extraños, ¿verdad? Eventualmente empecé a comer menos y menos, ¿verdad? La razón del por qué empezó a suceder esto, hay muchas, ¿verdad? No hay una fija, hay muchas posibilidades, pero bueno, sí empecé a adelgazar bastante y mis papás obviamente estaban preocupados, pero al mismo tiempo creían que era porque era un tema de crecimiento, pues al final yo tenía Ujú, sí, 13 puede ser. años, Sí, ¿verdad? O sea, desarrollo total. no era obvio. Entonces me empezaron a llevar con muchos médicos y realmente eran bastante fríos, ¿verdad? Me decían así como, ay, toma Incaparina y listo. O toma Ensure y ya, y vas a subir de peso. Y de hecho empecé a ir con médicos porque dejé de tener mi menstruación. Entonces eso era lo más preocupante, ¿verdad? Todo siguió, seguía sin mi menstruación. Yo me fui a intercambio y digamos que ahí fue cuando las cosas se ¿A dónde te pusieron fuiste? peores. Me fui a Luisiana por tres Yeah. meses. Me fui a estudiar inglés, fui a un colegio, me recibió una familia que de hecho hoy en día todavía seguimos siendo bastante amigos y nos hemos visto después de ese intercambio. Increíble. Y Ujú. para eso seguías teniendo 13 años, entonces. Cuando yo me fui, sí, yo tenía 13 años. Esto fue, digamos, a finales, entre octubre, yo me fui creo que de octubre a diciembre, me fui a intercambio. Ah, Ajá. y me surgió una duda en cuestión como que de hábitos alimenticios, cómo eran tus comidas, tus tiempos de comida o qué le dabas a tu cuerpo, ¿me entendés? Bueno, de primero, como que tuve
ciclos de distintos hábitos. De primero, pues empecé solo a restringir. Cada vez empecé a comer menos comidas. Luego me pasé a otro ciclo. Por ejemplo, como que a mí me da paz comer como que menos cantidad de tipo de alimento. ¿A qué me refiero? Como que si comía solo manzana verde y solo avena durante un día, para mí eso estaba bien, Wow. ¿ya? Ujú. Ajá. Entonces, por eso te digo, y yo me tardaba muchísimo comiendo, o por ejemplo, todos los días tenía que desayunar, almorzar y cenar a la misma hora. Si yo no comía a la misma hora, pues me ponía de mal humor, Sí. la mitad de mi día la pasaba mal, ¿verdad? Ujú. A eso me refiero con hábitos alimenticios. Qué duro. Va. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando estuviste en Luisiana? ¿Por qué decís que fue empeorando? Pues mira, primero tenía 13 años y a muchas personas cuando se dan de intercambio les da homesick. Y a mí también me Sí, dio. total. Pues ya venía desarrollando este problema, que yo en realidad todavía no lo reconocía como un problema, ¿verdad? Pero solo, además de no tener a mis papás encima, que me estaban viendo que comía, que no. En resumen, cuando yo regresé de intercambio, digamos que quizás llegué a mi peso más bajo. Y aún así mis papás obviamente se dieron cuenta que estaba súper delgada, Sí, fijo. pero yo comía, ¿verdad? O al menos con ellos sí comía. Entonces nunca lo identificaron como un trastorno alimenticio. Entonces, bueno, vine a Guatemala y me acuerdo muy bien, en marzo de 2011, una noche yo estaba aquí en mi casa y yo tenía mucha hambre, tenía Ajá. muchísima. Y me acuerdo que ya era la hora de la cena y yo bajé y cuando vi todo lo que había en mi casa para comer, yo me acercaba, iba a agarrar algo y no, esto no. O iba a agarrar un pan y no, y retrocedía hasta que al final lo único que comí esa noche fue una zanahoria. ¿Solo? Entonces, sí, solo eso, solo eso. Y yo me sentía hasta mal, me dolía la cabeza del hambre que yo tenía. Ajá. Entonces subí frustrada porque de verdad no podía, no podía comer. Y ahí sí me puse a llorar y en ese momento yo acepté que tenía un problema. Entonces, en ese momento yo me acuerdo que estaba en el sillón de mi sala, yo llorando y yo no entendía qué tenía. ¿Verdad? Era frustrante porque yo sabía que tenía un problema, pero no entendía. Ujú. Así que creo que este ha sido los días que más miedo he tenido o nervios y decidí ir al cuarto de mis papás a decirles, mamá, papá, ayúdenme. No sé qué me está pasando. Obviamente se súper asustaron y ahí sí abrieron los ojos, ¿verdad? Y Ajá. pues no es que hayan abierto los ojos, ellos simplemente no estaban familiarizados con lo que me iban a diagnosticar más adelante. Inmediatamente cuando yo les fui a pedir ayuda y les dije, no entiendo qué me está pasando, no puedo comer. Al día siguiente mi mamá me llevó con una psicóloga y recuerdo que esta psicóloga me hizo una serie de preguntas así como Ujú. bien básicas, ¿verdad? Como de mis hábitos alimenticios y así. Y al final, pues me diagnosticó con anorexia nerviosa cuando yo tenía 14 años. Para mí fue un shock. Sí. Para mí la anorexia era como un mito, como una leyenda. Algo Al lejano. menos ¿Y nunca qué había. dijeron tus Ujú. papás cuando recibiste como que el resultado junto con ellos? Así como que la psicóloga dijo, miren, todos juntos, tu hija tiene anorexia o algo así. Sí, de primero pasé yo solita a hablar con mi psicóloga y ya después pues le dijo a mi mamá, porque en ese momento solo me acompañó mi mamá. Si no recuerdo mal, ella pues hizo una carta con el diagnóstico. Ya después pues ya toda la familia se enteró. Todos estábamos súper asustados porque al menos yo en esa época, como que para mí la anorexia era no come nada. Ajá. Para mí eso es la anorexia. Y recuerdo que ese día yo del shock que me habían diagnosticado con eso, yo de verdad no tenía idea. Recuerdo que vine aquí a la computadora a investigar sobre la enfermedad, como que, ¿qué, qué es esto, verdad? ¿Qué es lo que me está pasando? Ujú. Para mí, ese momento en el sillón, o de hecho cuando yo les fui a pedir ayuda a mis papás, para mí ese significó el primer paso en mi recuperación, Yeah. aceptar que yo tenía un problema, exacto.
Sí, total. Aceptarlo y reconocerlo es el principio del cambio, totalmente. Pero Total, alcanzaste sí. el límite para poder reconocerlo. Sí, o sea, la verdad es que toqué fondo, ¿verdad? Sí. Toqué Y tenías fondo 14 porque años, men. era súper pequeña, de verdad que, ay Dios, con todo esto, pues ahí te iré contando, yo sí también he aprendido a pedirme perdón. A pesar de que las características digan que son más las mujeres que lo padecen, los hombres también. O sea, Es hay un para todos. estereotipo exacto y un montón de hombres sienten vergüenza de aceptar que tienen bulimia, que tienen anorexia por lo mismo, Sí. ¿verdad? Es que la debilidad en el hombre es sensible. Afecta como que el ego del hombre. Entonces, creo que se mantiene mucho más oculto por eso mismo. ¿Va? Pero vayamos retomando el tema. Entonces, ¿qué sucedió cuando saliste del psicólogo y recibieron el resultado juntos y que tu familia se enteró? Pues bueno, primero investigar. Yo fui a investigar. Ujú, Y después de esos días, yo empecé con mi tratamiento. ¿En qué consistió mi tratamiento? Psicóloga, especialista en trastornos alimenticios y aparte nutricionista clínica. Ajá. Encontré pues a una psicóloga y una nutricionista que trabajaban de la mano, ¿verdad? Entonces ujú. hacían como que ese acompañamiento de nutrición y La psicología. comunicación y todo. Exacto, exacto. Pues yo estuve ahí al principio como pues era un caso así, digamos, urgente, ¿verdad? Yo empecé a ir así una vez por semana. O bueno, no sé si fueron 2 veces por semana, pero sí fue así bien recurrente Sí, al principio. frecuente. Fue un viaje, ¿verdad? Todo ese tratamiento fue un viaje. Hubieron muchas peleas con mis papás, con mis hermanos. Mira, uff, mi personalidad en ese momento de mi vida, pues yo era una persona, siempre estaba enojada. Yo recuerdo que a mí me dolía la cabeza así como que, no sé si has sentido a veces que tienes un dolorcito de cabeza ahí. Así constante, decís. Bueno, yo tenía eso por el hambre. Y así me duraba meses, ¿verdad? Entonces yo estaba así de mal humor, yo no quería salir a ningún lugar, yo me aislé muchísimo porque, porque la verdad es que casi todos los eventos sociales giran alrededor de la De comida comida. y la bebida. Ujú. Entonces yo me aislé un montón. Por ejemplo, para mí la época de los 15, digamos que no me la disfruté. No, no, Fijo. no me gustaba ir a 15 a mí, o sea, además que yo sentía frío todo el tiempo, prefería estar así en mi casa, en mi safe place, ¿verdad? Sí, total. Ajá, y bueno, y también sé que mi enfermedad, mi trastorno, le causó daño a toda mi familia. Porque eran peleas, yo me peleaba un montón, que querían que comiera esto, yo no quería, o por ejemplo, pasaba algo que si yo no subía tanto, a mí me Ujú. castigaban, Ah, la ¿verdad? gran. O sí, Qué pero martirio mira, yo, entonces eso. exacto, yo ahorita miro hacia atrás y digo, bueno, ellos tampoco tenían idea de cómo manejar Fijo. esta situación porque pues para ellos también era algo totalmente nuevo, ¿verdad? Mi mamá Sí. vivía con mucho miedo. Ujú. Sí, comprensible, supongo. O sea, primera vez que todos en un hogar están en esa situación, va. Fue algo bastante abrasivo. No sé Ujú. si me entendés con eso, ¿verdad? Como que de verdad solo Elaborado. afectó a, va, como que este trastorno afectó a toda mi familia. ¿Cómo? Mis papás súper preocupados de mí. Yo sabía que mi mamá tenía ojos en mi colegio para que me vigilaran, que no tirara la comida, que Sapos. no la regalara. Sí. O sea, yo hoy en día no sé quiénes eran esos ojos en mi colegio. Pero Y yo de llegué a un todos se punto en donde, enteraban entonces. sí, o sea, yo creo que en algún punto fue evidente. Y te digo, creo porque otra característica de esta enfermedad es la dismorfia corporal. Cuando yo me miraba al espejo, yo no me miraba gorda,
¿ok? O no me miraba con sobrepeso, pero tampoco me miraba lo delgada que yo estaba. O sea, Ajá. el poder de mi mente me está Jugando. engañando. Sí, sí. Entonces, quizás como que en los momentos en donde yo tal vez sí me miraba yo como realmente estaba, era, yo bailaba. Cuando iba a esa academia, por ejemplo, ahí siempre hay Ujú. espejos. Cuando yo sí tenía el chance de compararme con otras niñas, a la par es como que, ah, estoy de este tamaño. Pero de ahí regresaba a mi casa a Solita y verme solita en fresh. el espejo. Y, ay, estoy, como te digo, no me miraba con sobrepeso, pero me miraba en un estado como que yo decía, ah, puedo seguir adelgazando, ¿verdad? Hmm. Tengo espacio, Sí, decís tú. todavía se puede ir un poco. Ajá. Y pues, o sea, al final, regresando al tema de mi familia, estaban asustados, ¿verdad? Fijo. No, no solo fue el tema que, como te dije, yo siempre estaba pesada, estaba de mal humor, no quería hablar con nadie, yo comía sola, no quería que nadie comiera conmigo. Y entre tus tratamientos o terapias, ¿qué te funcionaba, qué no te funcionaba hasta que llegaste al yoga? ¿Cómo fue ese proceso? Va, te voy a contar. Mira, yo con esta psicóloga que yo empecé, me ayudó mucho, muchísimo a entender el trastorno, ¿verdad? Ujú. Y creo que eso es clave, ¿verdad? Tienes que entender qué es lo que te está pasando. Te soy honesta, yo con ella, yo creo que con ella estuve como 3 o 4 años, Ujú. 3 creo, pero bueno, yo llegué a un tope. O sea, yo me acuerdo que las últimas veces yo llegaba a sentarme y así, ¿verdad? Ya Ya le no poner le quería contar a atención. nadie. Sí, no le quería contar nada, o no, ni siquiera contar, como que sentía que ya le había contado todo, ¿verdad? Sí, ya no había nada Entonces, más que sí, exprimir, decís. exacto. Igual con la nutricionista, yo creo que al final hasta le caía mal a ella. Estaban así, hasta desesperadas de mí, de tanto que fui. Cabal. De ahí intentamos, como que yo le dije a mi mamá, así como que, mamá, o sea, yo tratemos de cambiar, ¿verdad? Así como que probemos con alguien más, porque yo sabía que en ese punto mi mamá no me iba a dejar sin psicóloga y sin nutricionista, Sí, fijo. ¿verdad? Bueno, entonces, para hacértela un poco corta, pues probé con creo que 2 psicólogas más, que seguí con una, seguí creo que un año, pero no era especialista en trastornos alimenticios. Y de ahí seguí como con otras 2, 3 nutricionistas. Pero, en fin, recuerdo que en el 2015, pues yo estaba aquí justo donde estoy en la sala de mi casa y llegaron mis 2 papás y me dijeron, Inés, te queremos hablar. Y yo, ay Dios, ese Inés te queremos Regañada. hablar. Fijo. Sí, sí, yo dije, ay, ¿ahora qué, verdad? Y ese día me dijeron, mira, hasta acá llegamos. O sea, yo ya tenía 18 años, ese año ya tenía 18. Dijeron, ya estás grande, ¿verdad? O sea, ya nosotros ya te dimos todo, o sea, ya te apoyamos en todo lo que te podemos apoyar. La información la tenés, ¿verdad? Porque yo te juro que no sabes todo lo que aprendí de nutrición por la cantidad de veces que fui a la nutricionista, ¿verdad? Sí. Entonces yo las herramientas las tenía. Lo único que hacía falta era más como fuerza de voluntad, por decirlo así, ¿verdad? Entonces ese día vienen y me dicen, estás sola, ¿verdad? Obviamente los tenía ellos, pero me dijeron, ya no más psicóloga, ya no más nutricionista. Yo quería saltar de alegría. Sí, o sea, pero al final es clave como para salirte de ese estancamiento en el que estabas de la psicóloga y la nutricionista, si no hubieras llegado a ese punto. Por ¿Va? supuesto, sí. Mira, ojo, como que no estoy diciendo que la terapia no sea importante, la terapia es elemental para la recuperación, ¿verdad? Tanto la nutrición como la psicóloga, ¿verdad? Sin embargo, como te dije, yo llegué a un tope, yo así ya estaba harta. Y ese día para mí significó la libertad, porque me dijeron, estás sola, ¿verdad? Ya no vas a ver más, así que esto es tu responsabilidad. Entonces, bueno, creo que recaí un poco por unos meses y poco a poco, pues
empecé a ir para arriba. Entre ese transcurso, yo desde pequeña siempre había querido ser vegetariana, Yeah. pero, y yo se lo decía a mi mamá, pues desde mis 14, pero calcula, yo con pues este trastorno alimenticio y queriendo Sí, ser quitándole vegetariana, carne y pollo. No, es muy buena la mi mamá combinación, va. sentía, mi mamá sentía que yo me iba a morir, ¿verdad? Hmm. Hasta que llegó justo después de que me dijeron de que pues ya no iba a ir a la psicóloga, tuve un debate con mi mamá porque se dio cuenta que ya no estaba comiendo ni carne ni pollo y hasta que se dio, yo le dije, mamá, tranquila, pues vamos a la nutricionista que me expliquen cómo me tengo que alimentar correctamente siendo Ajá. vegetariana y todos nos quedamos tranquilos. Va, fuimos, me explicaron y pues ahí empecé a ir súper bien y justo ese año también empecé a hacer yoga. Yeah. Qué buenas Sí, prácticas juntas, la verdad. fue así como que llegaron a tiempo a mi vida ese año. Ujú. Así que, bueno, ese año empiezo a hacer yo yoga gracias a mi mamá. Empecé a Shout hacer out a tu yoga mamá. totalmente, de verdad. Y empecé a hacer yoga en un gimnasio. Creo que me quedé ahí casi un año, ¿verdad? Hasta que sentí yo que llegué a un tope, ¿verdad? Como, o bueno, o yo quería como que aprender más, Ujú. saber más de toda la filosofía que estaba detrás, ¿verdad? No solo Y no los sé, ¿verdad? estiramientos, va. Sí, porque pues al final hay excelentes maestras en Sí. gimnasios, eso no te lo niego, pero es yoga en un gimnasio, ¿verdad? No es lo mismo que un yoga en un estudio. Ujú. Entonces, pues una persona, un amigo me recomienda así, anda a Om Yoga, me dijo yo, va, vamos a probar. Y ahí empezó mi viaje con yoga en el 2000, quiero ver, 2015, ajá. Empecé a hacer ¿Tenías? yoga. ¿Cuántos años tenías? Ahí ya tenía 18. Ah, sí, 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 Ajá, ahí sí. seguía Sí, teniendo hace unos 18. 18. Ah, Ujú. entonces, shout out Om Joa, porque ahí es donde da clases meme, ¿ah? También, Shout out meme, también. mucha, Ahí lo vayan a ver su conocí, episodio, ajá. mi maestro. Bueno, entonces yo llego a un yoga y obviamente me encantó, ¿verdad? Ujú. Bueno, y también, ¿por qué empecé a hacer yo yoga? Yo siempre me ha encantado hacer ejercicio, ¿verdad? No sé, yo probé muchas cosas en mi vida, probé karate, probé fútbol, probé vóley, atletismo, De todo. de todo, ¿verdad? Y no había encontrado aún algo que me juqueara, ¿sabes? Pero para mientras, Ah, polifacética, sí, haciendo un poquito de todo. sí, sí, o sea, igual el Está bien. ejercicio, ¿verdad? El Ujú. ejercicio para mí siempre ha sido importante. Entonces empecé en un yoga y en ese entonces pues yo solo hacía clases guiadas, o sea, clases Ujú. dictadas, Ujú. que es por ejemplo Vinyasa, Rocket Yoga, que hablar un poco del tipo de los yogas con Eso te M. quería preguntar, así como, Ujú. ¿cuál fue tu primera impresión al llegar al estudio yoga por primera vez así? Tu primera sesión en el estudio, ¿cuál fue tu impresión de ver lo que hacía el resto de la gente, cómo funcionaba la disciplina, cómo fue? Lo que me gustó mucho a mí, y no es algo que yo no sintiera en el gimnasio, ¿verdad? Ajá, Pero ajá. como que la sinergia que había en el grupo, ¿verdad? Así como que cómo todos se están moviendo, estamos haciendo lo mismo, cada quien a sus, pues con sus propias habilidades o hasta donde hasta donde cada uno puede llegar. Me gustó también que, al menos al gimnasio donde yo iba, como que se escuchaba el ruido de las pesas Sí, o del agua, ¿verdad? En cambio aquí era así, nada. O sea, o a zen. veces nos ponían música, exacto, o nos ponían música o ni siquiera nos ponían música. Y solo escuchaba la respiración de todos. ¿Verdad? Entonces eso a Increíble. mí me encantó, ¿verdad? O sea, me fascinó. Entonces, pues sí, yo estuve practicando más que todo Vinyasa, tal vez como por 2, 3 años. No sé, ahorita me perdí un poquito en la línea del tiempo, pero creo que fueron como Fresh. 2 años y medio. Y recuerdo que pues los domingos estaba cerrado.
Pero había una clase que decía Ashtanga led, o sea, Ashtanga guiado. Ujú. Y yo ni Vamos a siquiera me tomé la probar. molestia, exacto, ni siquiera me tomé la molestia de investigar qué era. Yo, ay, vamos a probar a ver qué tal. Entonces, bueno, llego yo al Shala, que es en donde se practica, Ajá. ¿verdad? Y era en un salón aparte, no era donde yo Un recibía salón más normalmente pro, mis clases de decís. vinyasa. Ajá, yo así como, ¿qué será esto? Bueno, no sé. Pongo mi mat y empezamos con un canto de primero. Yo, ¿qué es esto, verdad? Ajá. Un canto, ¿verdad? Que es el canto con el que se inicia Ashtanga. Yo, bueno, entonces empezamos la clase. Silencio, o sea, solo era la Iba voz del solita, maestro por y cierto. sí, me fui Me llega, solita me llega. a probar. Qué Y bonito. para hacer, fue duro, fue durísimo, pero recuerdo que ahí el maestro me ayudó en un par de posturas. Yo empecé haciendo yoga por el baile que te había contado. Yo pues he sido he sido bastante flexible, ¿verdad? Pero no fuerte. Entonces ya la Ashtanga, como lo mencionó Meme, es mucha fuerza, ¿verdad? Puede ser un Sí, poco intenso porque el Ashtanga te hace fuerte. Entonces, pues obviamente en Ashtanga me fue bien en todas las posturas de flexibilidad, pero en las de flexibilidad. fuerza me quedaba Bailas de tirada en el fuerza mat. que eran, así como elevarte solo con tus brazos o cosas así, o cómo era, porque son tan retadoras. Ujú. Mira, se usa mucho fuerza de hombros, ¿ok? Mm, Y yo pues en ese entonces seguía bastante delgada, no tenía musculatura. Entonces, ¿por qué es fuerte? Porque hacemos bastantes vinyasas, que eso es, por ejemplo, estás sentado, te cargas con tus brazos y tienes que saltar hacia atrás a una plancha, chaturanga, sí. y esas las haces así varias veces, ¿verdad? Entonces sí es mucha fuerza, además que el control de la respiración, como en todos los yogas, es súper clave y es difícil coordinarlo porque a veces uno, por ejemplo, está en una torsión súper intensa. Y yo me acuerdo específicamente, ahorita estoy pensando en una que cuando lo hice la primera vez, que pues uno casi que tiene que tener medio el talón ensartado en el estómago y tiene que darse la vuelta. Yo me recuerdo que estaba... Y mi maestro me decía, respira lento, respira. Desmayada Y yo así, después. pero bueno, salí de ese primer día en Ashtanga y me quedé con un dolor de cabeza todo el día, Ah, estuvo duro por lo duro entonces. que fue. Estuvo durísimo, Ya pero al doloría. mismo tiempo yo dije, sí, 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 todo el día. Así el dolorcito, ya sabes, que se Sí. queda ahí. Pero yo al mismo tiempo dije, ala, esto me gustó, Yeah. ¿verdad? Encontraste, Y así encontraste el punto. exacto, lo encontré. Y pues también conocí al maestro, que se llama Vito, ¿verdad? Shout out Vito. También él ha sido un maestro importante para mí también. Y recuerdo que cuando yo llegaba, o sea, me gustó Ashtanga, pero no quería dejar mis clases de Vinyasa, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces me acuerdo que yo llegaba con mi mat y tú estabas sentado. Y yo iba a entrar a mi clase y, pero ¿y por qué estás viniendo acá? Te tenés que ir allá a hacer Ashtanga. Anda a hacer Ashtanga. Y así como que, ay, no, otro día, otro día. Hasta que, bueno, dije, voy a empezar a ir. Y él de verdad me empezó a empujar, o sea, a hacerlo más seguido. Venite Nice. acá, ¿verdad? Hasta de hecho me decía así, haces solo Ashtanga. Y empecé, ¿verdad? Y para mí el Ashtanga, además del yoga en general, específicamente para mí el Ashtanga Yoga significó, como lo dije al principio, mi última terapia. ¿Por qué? Como te acabo de decir, es un yoga en el que tenés que desarrollar mucha fuerza. Es cansado. Y yo pues soy una persona terca, perfeccionista. Yeah. Entonces, para mí, venir de Vinyasa, en donde pues me salían las cosas, ¿verdad? Quizás no las posturas de mucha fuerza, pero era flexible, entonces sí me salían bastantes. E irme a Ashtanga, en donde no me salían
bastantes posturas porque no tenía fuerza, porque no estaba bien alimentada, porque no tenía musculatura, pues me empecé a frustrar. Pero después ese frustramiento se empezó a convertir en entendimiento o autoconocimiento, ¿verdad? Yo creo que nosotros somos almas que tenemos cuerpo y mente, ¿verdad? Entonces, ahí yo empecé a comprender, bueno, si yo quiero desempeñarme mejor en esta disciplina, tengo que alimentarme, ¿verdad? Porque no tenía gasolina, no podía. Sí, total. Ujú. Entonces, naturalmente, además de que haciendo Ashtanga, pues solo me daba más hambre. Y haciendo vegetariana, pues yo ya tenía como que un tipo de alimentación que me daba mucha paz, ¿verdad? El ser Sí, vegetariana a mí me dio increíble. mucha paz. Entonces yo eventualmente dejé de medir la comida porque yo la medía, la dejé de pesar. Empecé a como que soltar esa rigidez de comer todos los días a la misma hora o de comer lo mismo todos los días, porque algo que he aprendido de todo esto es que no podemos tener el control de todo. Es imposible, Sí, total, sí. Lo que está fuera del ¿verdad? círculo de, de influencia propio solo hay que dejarlo ser. Totalmente. Sí, ¿verdad? Y para mí eso me costó entender, ¿verdad? Pero hay que dejar ir, no sé, ¿verdad? Hay que dejar ir. Eventualmente empecé a entender eso, ¿verdad? Que no podía tener todo bajo control y que dejar fluir también es importante, porque ahí pasan cosas increíbles también, ¿verdad? Sí. Entonces, pues así se fue dando mi última terapia. Creo que estando en Ashtanga, o creo, no sé si fue un poquito antes, no, creo que fue empezando Ashtanga, yo recuperé mi menstruación. Yo pasé Yeah. como, eso fue así, Y todo ese mi tiempo medalla. habías pasado sin tener un periodo. Yo pasé creo que 5 años, entre Wow, 4 y medio, man. 5. Wow, Sí, man. fue mucho tiempo, demasiado, ¿verdad? Va, pero me gusta de que, digamos, va, encontraste algo que te gustó y se volvió tu motivo prácticamente, así como, bueno, si quiero hacer esto, tengo que arreglar tal y tal cosa. Y como que te desbloqueó literalmente, así, tanto físicamente como mentalmente, en todos sentidos. Eso está increíble, la verdad. O sea, sí fue Sí, como encontrar algo por qué vivir prácticamente. sí, sabes, sí, increíble. O sea, para mí el yoga es un estilo de vida. ¿Verdad? Además de que es una disciplina, es un estilo de vida. Yeah. Pero, o sea, yo sabía que el yoga era conexión mente y cuerpo y así, pero nadie me había explicado qué de verdad iba a suceder, ¿verdad? Nice. Al menos, no sé, creo que nunca había tenido una persona que de verdad me hablara cara a cara y me contara esto. Para mí mi práctica es un enfrentamiento con mi cuerpo, con mi mente y mi cuerpo, ¿verdad? Porque Yeah. a veces estás en una postura o simplemente estás haciendo la práctica y ya quieres terminar, ya quieres salir de esa postura porque es incómoda, porque te duele un poquito, pero al final he tenido aprendizajes que aplican a la vida cotidiana, Así ¿verdad? momentos de Y iluminación, decís. exacto, así como metáforas. Y con esto que te decía de como que uno quiere salir de la postura porque es incómodo, es importante estar en la incomodidad, Total. ¿sabes? Ser Sí, resiliente, porque ahí te haces más fuerte, sí, fijo. La ¿verdad? incomodidad crea oportunidad, la verdad. Y cambio. Totalmente. Y Sí, me además, llega. yo creo que también el dolor te hace crecer, ¿verdad? Te hace crecer mucho. Para mí esto que te acabo de contar, ¿verdad? Toda esta experiencia de mi trastorno alimenticio es lo peor y lo mejor que me ha pasado. Lo peor, pues obviamente la pasé mal, estuve muy aislada. Nunca me diagnosticaron con depresión, pero de alguna manera yo estaba decaída, ¿verdad? Yo estaba Fijo, así como fijo. muerta en vida. Y es que era tanto físico como mental. Sí.
O sea, como que lo mental trascendió a lo físico. Sí, es O un sea, gran círculo al final, ¿va? así de poderosa es la mente, ¿verdad? Yo tuve esa oportunidad de conocer el poder de la mente. Y Yeah. pues bueno, lo peor te decía porque, y también mi familia lo pasó mal. De hecho, algunos de ellos hasta tuvieron que recibir terapia a base de esto. No te Em, la cobraron, y lo va. mejor, que a mí, yo creo que Sí. todavía quieren, Endeudada, pero, men. ay no, pero sí, bueno, lo peor por eso, ¿verdad? Sí. Bueno, yo vi muchas veces llorar a mis papás enfrente mío y para mí eso era lo peor. Pero bueno, y lo mejor porque, o sea, mira en donde estoy, todo Sí. lo que he podido aprender, al menos en mi caso, pues tuve que tocar fondo para solo encontrar el otro extremo, ¿verdad? Ujú. Que lo sigo encontrando, Sí. pero como que tuve la oportunidad de tener ese contraste, ¿sabes? Como que de estar tan triste, tan sola, tan enojada, a solo como que verle la otra cara a la vida, Ujú. ¿verdad? Entonces por eso, como que a pesar de que la pasé muy mal, también lo agradezco. Me gusta decir que yo honro mucho a la Inés del pasado, a mi Sí. Inés, Yeah. ¿verdad? Y también con mi práctica de yoga, también he aprendido mucho a pedirle perdón a mi cuerpo por lo que pues lo hice pasar. Pues también te cuento, cuando yo ya tuve mi menstruación, quizás yo ya tenía como un año de tener mi menstruación, y a mí esto ningún médico me lo dijo, tal vez me lo mencionaron, pero no hicieron énfasis, Ajá. ¿verdad? Y como que yo recuerdo haberme metido a investigar varias veces como que qué riesgos tiene tener amenorrea, que es la falta de menstruación, que era Ajá. lo que yo tenía por tanto tiempo. Obviamente problemas de fertilidad, muchísimas cosas, Uf. pero entre ellas había problema en los huesos, pérdida de densidad de huesos. Entonces, yo recuerdo que lo vi en varias páginas, pero como te dije, tal vez uno que otro médico me lo mencionaron, pero nunca hicieron énfasis y yo dije, me voy a revisar, ¿verdad? Así que me fui a hacer una densitometría, que es el examen Ujú. que te mide la densidad que tienen tus huesos. Y cuando me la hice, yo estaba cerca a una osteoporosis. No te creo. Sí. ¿Y por qué pasa esto? Yo tal vez no te voy a, tanto, no te voy a dar tantos detalles, pero No, de pero manera dale. resumida, cuando nosotros menstruamos, nosotros secretamos estrógeno y el estrógeno lo necesitamos para poder absorber calcio. Porque como yo no tenía menstruación, Uf, missing that no shit. tenía estrógeno, no podía absorber calcio. Y además, pues, lastimosamente yo tuve amenorrea en los años casi más importantes de Claves. crecimiento. Exacto. Entonces, pues bueno, tuve estos resultados. Yo me acuerdo que yo hasta lloraba porque estaba un poco complejo, solo me llegaron los resultados, pero no sabía interpretarlos. Y cada era Semana Santa, entonces me tuve que esperar toda Semana Santa hasta que ya pues pude ir al traumatólogo y me explicó que yo estaba en una osteopenia, ¿verdad? Digamos que aquí está lo normal, osteopenia, y lo último que es osteoporosis. O sea, a mí ya me estaban diciendo que me iban a tener que inyectar no Sí, sé qué en la fijo. espalda, calcio, Hola, no sé no, qué qué. horrible. Sí, yo así llorando porque me tenía que esperar una semana para saber qué me iban a decir. Cabal. Al final pues tenía una osteopenia y hoy, actualmente y hasta el resto de mis días voy a tener que tomar calcio, ¿verdad? Tomo Hmm. mi suplemento de calcio todos los días, pero ese para mí fue otro así, wow, ¿verdad? Otro Sí. perdón a mi cuerpo. Por eso te digo que es tan importante entender la enfermedad, por Mm, qué los pasa, qué alcances, los implica, límites, todo. exacto. Va, o sea, es como cosas de... todo se complementa prácticamente, así como la mente encontraste un motivo. En lo físico estás haciendo ejercicio y estás comiendo vegetariano, que si se dan cuenta, realmente la carne y el pollo no es el secreto para estar fuerte, o sea, hay formas, va. Y lo vegetariano pues tiene impactos en muchísimas otras cosas, ¿va? Entonces, una buena perspectiva de lo que puedan hacer dos cosas muy subestimadas, que es el vegetarianismo
y el yoga, que dicen solo son estiramientos, claro, pero tiene impactos, ¿va? Sí, es mucho más que eso, ¿verdad? Me Tal vez llega. cuando empecé a hacer yoga, yo pensé que iba a ser algo solo físico y de repente, pues, soy maestra de yoga hoy y Sí, siempre sí, sí, estudiante. sí. Sí, Hay que pedirle ahí unas clases a Inés. Un día te voy a ayudar a hacer así un video para que promociones tus clases, te lo prometo. sí, cuando quieran. Va, Para mí fijo. sería un gusto. Va. Entonces, Inés, nos estamos acercando al final del episodio de hoy. En el podcast acostumbramos a que nuestro invitado le otorgamos un espacio para que pueda expresar lo que tiene en su mente, lo que aprendió acerca de sus experiencias y cosas así. Entonces, si tienes un mensaje como para la gente a partir de lo que has vivido, este sería un muy buen momento tal vez para expresarlo. Lo que puedo recomendar, sugerir a raíz de mi experiencia es que inviertan en su salud mental, Huh, ¿verdad? Inviertan facts. tanto, sí, inviertan tiempo, e inviertan dinero, ¿verdad? Lo vale muchísimo. Es tan importante como la salud física. Quizás, bueno, no voy a decir que más, pero en mi caso, como que la falta de mi salud mental, pues afectó mi salud física al final, Sí, ¿verdad? Eso también creo que es importante hablar de estos temas, ¿sabes? Yo también creo que voy a aprovechar este espacio para agradecerte a ti por este espacio, porque es importante que hablemos de estos temas. sí, total. Para mí, otra terapia también ha sido hablar del tema, así que esto me sigue ayudando a mí porque Yeah. pues no nos Sí. avergoncemos, encontremos a las personas indicadas con las que podamos hablar y si es necesario, pidamos y consigamos ayuda, porque Yeah. se puede salir. Y Yeah, hagan nombre yoga, Inés. obviamente. Men, eso era. Así, eso es como el segundo punto también importante, hacer yoga. Eso es como, Sí, pues el yoga se puede traducir a tener un motivo. Con motivación realmente te lleva a cualquier lado y es importante eso de recalcar de que la mente y el físico tienen un balance, incluso si creen en lo espiritual, como que tenerlos bien atendidos. Los tres puntos son importantes para mejorar la calidad de vida. Yo también te agradezco a ti mucho porque como decía al principio requiere valentía platicar y abrirse sobre un cambio tan personal que la verdad es de que estuvo intenso. Yo sí me emocioné por la historia. Estuvo muy buena, men. La verdad, y es mucho mejor porque ahorita todo está bien, ¿me entendés? O sea, estamos viendo el lado bueno de eso. Entonces le totalmente. agradecemos a Inés por su tiempo, por su historia que estuvo demasiado interesante. Entonces les agradezco por haber visto otro episodio de Alineados. Recuérdense que tenemos nuevo episodio todos los jueves a las 7 de la noche. Denos un like y suscríbanse para que estén atentos a nuestros nuevos episodios y si pueden activar las notificaciones también sería increíble. Entonces pasen feliz noche mucha y hasta la próxima. Yeah.